Buen día, estudiantes de grado décimo. A continuación, una corta explicación acerca de la sexta guía, movimiento con velocidad variable. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Que cuando hay un aumento de la velocidad, es cuando el auto acelera, cuando disminuye la velocidad, cuando desacelera. O sea que la aceleración no va a ser más que el cambio de la velocidad, ¿cierto? Entonces, para esto necesitamos recordar algo del movimiento uniforme. En el movimiento uniforme, nosotros decíamos que si teníamos un auto que recorría durante, un ejemplo, un segundo, 8 metros, durante el segundo recorría otros 8 metros y en el tercer segundo otros 8 metros, estaba recorriendo espacios iguales en tiempos iguales. Entonces nosotros podíamos calcular su rapidez, ¿cierto? Y la rapidez estaba dada como el espacio total recorrido en la unidad de tiempo. Entonces, un ejemplo, si yo voy a calcular la velocidad en el primer intervalo, pues 8 metros en un segundo, pues 8 metros por segundo, su velocidad será de 8 metros por segundo. Y en el segundo intervalo, pues recorrí el mismo espacio en el mismo tiempo, pues va a mantenerse la velocidad de forma constante, ¿listo? Y si yo quería graficar eso, ¿sí? En un plano cartesiano de velocidad en metros por segundo contra el tiempo en segundos, pues me va a quedar una línea recta, ¿cierto? Y esto me garantiza que la velocidad se mantiene constante, no hay cambio de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces yo también podía coger todo el espacio recorrido en la unidad de tiempo, del tiempo total, y eso me daba los mismos 8 metros sobre segundos, o sea que la velocidad en ese caso, en el anterior movimiento que vimos, se mantenía constante, ¿listo? Pero entonces, la diferencia con el movimiento con velocidad variable es que el mismo auto que yo tengo acá, ¿cierto? En el primer segundo, digamos que recorrió 2 metros. Puedo calcular su velocidad, que sería de 2 metros por segundo. En el siguiente segundo ya no recorrió los mismos 2, sino 4 metros. O sea que su velocidad ya va a ser de 4 metros por segundo, ¿cierto? Y en el tercero ya recorrió 6 metros. O sea que su velocidad ahora es de 6 metros por segundo. Démonos cuenta de algo, que la velocidad comenzó a aumentar, ¿cierto? Pero comienza a aumentar de manera uniforme, digamos 2 metros por segundo, 4 metros por segundo y 6 metros por segundo. O sea que en este caso la aceleración, ¿cierto? Se va a mantener constante, pero la velocidad sí está cambiando. A ese cambio en la velocidad lo voy a llamar la aceleración. Y la aceleración es más que aquello que me indica la variación de la velocidad en la unidad de tiempo, ¿cierto? Como nos lo indica esta formulita de acá. O simplemente se puede decir que también va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final, sobre el tiempo inicial. Un ejemplo de ahí es que yo acá tengo, digamos, de 0 metros por segundo a 2 metros por segundo, pues 2 metros por segundo fue lo que cambió, ¿cierto? Y eso lo hizo en un segundo. O sea que si yo tomo 2 metros por segundo y el segundo le coloco una unidad debajo y hago medios y extremos, m por 1, me quedaría m, y segundos por segundo, segundos cuadrados, me da que la aceleración va a ser de 2 metros por segundo al cuadrado. Y si tomo el segundo intervalo, pues digo una cosa: 4 metros por segundo menos 2 metros por segundo me queda 2 metros por segundo, ¿cierto? Ese es el cambio de la velocidad. Y en el tiempo, pues durante un segundo, pues vuelvo y hago metros por 1, metros y segundos por segundo. Y en el siguiente intervalo, pues lo mismo. Nos queda de 6 menos 4, 2 metros por segundo en un segundo, o sea que nuestra aceleración fue de 2 metros por segundo al cuadrado. Se dan cuenta que la aceleración permanece constante ahora, pero la velocidad está variando de manera uniforme. O sea que si yo quiero también ver otra cosa en este movimiento, es que yo o puedo aumentar la velocidad o puedo disminuir la velocidad de manera uniforme. Miren, en este caso la velocidad está disminuyendo, arrancó de 6 metros por segundo, luego 4 metros por segundo, o sea que se está frenando el carro, ¿cierto? Si se está frenando el carro, yo digo que la aceleración es negativa, ¿cierto? Pero si el carro está acelerando, yo digo que la aceleración es positiva porque aumentó su velocidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas gráficas del movimiento. Si nosotros miramos la primera gráfica, vemos que hay un cambio en la velocidad, ¿cierto? O sea que existe una aceleración, ¿bien? Y si yo miro un gráfico de la velocidad contra el tiempo, digo que la velocidad está aumentando de manera uniforme, ¿de acuerdo? Aumenta. Entonces, velocidad aumenta en tiempos iguales, ¿de acuerdo? Y si yo miro el gráfico de la aceleración contra el tiempo, como yo voy a estudiar en este tema que la aceleración permanece constante, pues va a ser ahora una línea recta de esta forma. ¿Listo? Vamos a las unidades de aceleración. La aceleración en el sistema internacional, recordemos que la longitud en el sistema internacional es el metro, y el tiempo es el segundo, entonces tendríamos metros por segundo sobre segundo, y eso nos da metros sobre segundos al cuadrado. Y en el sistema sexagesimal, pues se trabaja, digamos, la longitud como el centímetro, ¿cierto? Y el tiempo se sigue como el segundo, entonces centímetros por segundo elevado al cuadrado. ¿Listo? Vamos a ver
Dentro de este movimiento vamos a estudiar varias cosas. Estas son las magnitudes que nosotros vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces yo digo una cosa, si yo tengo un carrito que venía con una velocidad de 2 metros por segundo, ¿cierto? Y terminó con una velocidad de 4 metros por segundo, tengo una velocidad inicial y una velocidad final, la cual llamaré v sub i y v sub f, ¿listo? Además de eso, esto lo hizo recorriendo 4 metros. Este 4 metros lo voy a llamar como x, el espacio recorrido, aunque hay textos en el que se llama con la letra D. Y esto lo hizo en un tiempo de 1 segundo. Este tiempo lo voy a llamar T, que es el tiempo empleado. Y además de eso, yo digo una cosa. Si hubo un cambio de la velocidad de 2 metros por segundo a 4 metros, eso indica que hay una aceleración, la cual la vamos a mencionar con la letra A. ¿Listo? Bien, vamos con algo de las fórmulas. Antes, nosotros teníamos que en el movimiento uniforme, donde la velocidad se mantenía constante, ¿cierto? Sí, teníamos que se mantenía constante, nos originaba este gráfico, ¿cierto? Pero cuando ya hay un aumento uniforme de la velocidad, tenemos este gráfico, ¿listo? Bien, entonces en este caso hay un aumento de la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad pasó de una velocidad inicial a una velocidad final. Y este cambio de velocidad lo vamos a llamar la aceleración. La aceleración va a ser la pendiente de esta recta que va acá, ¿listo? Se crece de forma uniforme la velocidad, pero la aceleración se mantiene constante, ¿listo? Entonces decimos que la aceleración va a ser la variación de la velocidad en la unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hallar esta inclinación? Pues necesito hallar esta distancia, ¿cierto? Entonces, esta distancia pues va a ser velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? Esta va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Y la pongo sobre el tiempo, esa es la variación, ¿de acuerdo? Entonces, tengo una formulita que dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y si yo cojo el tiempo y lo despejo de acá, de dividir, lo paso a multiplicar, me queda que la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y finalmente, si yo esta velocidad inicial es que está restando, la paso al otro lado a sumar, nos va a quedar como la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta va a ser mi primera formulita con la que yo voy a trabajar, ¿listo? Ahora, hay otra cosa. Recuerden que nosotros hallábamos el espacio en el movimiento uniforme como v por t, ¿cierto? O el área de este rectángulo, que era el tiempo, ¿cierto? Por la altura, que en este caso era la velocidad, ¿cierto? Entonces acá necesitamos hallar esta de acá, esta área. Y esta figura que nosotros tenemos acá, pues es un trapecio, ¿cierto? Y como trapecio, pues tiene una base mayor, que en este caso es A, base menor, que en este caso es B, y una altura, que en este caso es el tiempo. Entonces sabemos por conceptos de matemáticas que el área de un trapecio es igual a la base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Entonces reemplazamos eso en nuestro trapecio y decimos que en nuestro trapecio pues el espacio va a ser igual a la velocidad final, que es igual a la base mayor, ¿cierto? Más la base menor, que es igual a la velocidad inicial, sobre 2 multiplicado por el tiempo, que en este caso es la altura. Esta altura que yo tengo acá en la fórmula es el tiempo en la mía que yo tengo acá. Entonces tengo mi segunda formulita, ¿listo? Ahora, hay una cosa, ¿qué pasa si yo, digamos, tomo de acá, de esta fórmula que yo tengo aquí, y despejo el tiempo? Me queda que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración, ¿cierto? Mire, ese es el tiempo. Y cojo esta parte de acá, el tiempo, y lo voy a reemplazar acá, donde está t. Entonces, no pongo t, sino pongo la velocidad final menos la velocidad inicial por la aceleración, y me quedaría de esta forma. Acá multiplico en línea recta. 2 por a me quedaría 2a, y esta multiplicación de estos dos factores me muestra que a más b por a menos b, si recordamos por allá un casito de factorización de la diferencia de cuadrados en grado octavo, tenemos que a menos b por a más b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, o sea que esto quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial elevada al cuadrado. Y tengo, en este caso, este 2a está dividiendo, lo paso aquí arriba a multiplicar y tendría mi tercera formulita. Ya tengo 3, mire, para trabajar. 1, 2 y 3 formulitas. Pero resulta que se puede hallar una más, ¿de acuerdo? Y esa se halla de la siguiente forma. ¿Qué pasa si yo no hallo esta área como un trapecio, sino la hallo como la suma de dos figuras? Un rectángulo que aparece acá, ¿cierto? Más el área de un triángulo que aparece aquí arriba. ¿Listo? Entonces sabemos nosotros que en este rectángulo de acá la base va a ser el tiempo, la altura va a ser la velocidad inicial, y en este triángulo la altura va a ser velocidad final menos velocidad inicial, y la base va a ser la misma que la del rectángulo, que es el tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una cosa.
Yo simplemente digo una cosa, el espacio es igual. Hay el área de acá. El área de este rectángulo es velocidad inicial por el tiempo más el área de este triángulo. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Tenemos la base que es el tiempo multiplicada por la altura, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre 2. Y ahora nosotros tenemos lo siguiente. Recordemos nosotros de una formulita de atrás que teníamos que la aceleración por el tiempo era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿cierto? Sabíamos nosotros esto. Entonces nosotros podemos, en vez de colocar nosotros la velocidad final menos la velocidad inicial, ponemos la aceleración por el tiempo aquí en esta formulita. ¿Listo? Y entonces me quedaría t por a por t, ¿cierto? Reemplacé esto por su correspondiente. Entonces multiplico t por t, me quedaría t cuadrado por a y tendría nuestra cuarta formulita. Una vez teniendo nuestra cuarta formulita, pasamos nosotros a los problemas. Y tenemos el primero, nos dice: ¿cuál es la aceleración de un automóvil que en 6 segundos alcanza una velocidad de 30 metros por segundo habiendo partido el reposo? Ojo, muy importante hacer un dibujito, ¿listo? Vamos a pasar de aquí a aquí con nuestro automóvil. ¿Qué nos piden? Nos dicen cuál es la aceleración. En este caso sabemos que nuestra incógnita va a ser la aceleración, ¿listo? Ahora nos dicen lo siguiente, que en 6 segundos alcanza una velocidad de 30 metros por segundo. Este t, ¿cierto?, es igual a 6 segundos, aquí nos dan 6 segundos, alcanza una velocidad de 30 metros por segundo, o sea que esa sería mi velocidad final, habiendo partido el reposo, mi velocidad inicial, ¿cierto? Y teniendo esos datos, simplemente, ¿qué tengo que hacer yo? Pues busco aceleración. Esta fórmula no tiene aceleración, no la voy a usar. Esta fórmula tiene aceleración y espacio, o sea, tiene dos incógnitas, no se puede usar. Esta de acá, no sabemos X y no sabemos A, no la podemos usar. Y vamos a ver la primera. ¿Conocemos la velocidad final? Sí. La velocidad inicial también. El tiempo también. Y necesitamos la aceleración. Necesitamos sacar la aceleración de acá. Entonces despejamos la A. A es igual. Entonces, ponle cuidado lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a esta velocidad inicial que está aquí, está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿de acuerdo? Y este tiempo que está multiplicando aquí lo pasamos a dividir y listo, tenemos despejada la A, ¿cierto? Entonces decimos que A es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿bien? Y entonces reemplazamos velocidad final 30 metros por segundo, velocidad inicial 0 metros por segundo y eso me quedaría sencillamente, y reemplazamos el tiempo, los 6 segundos aquí debajo, ¿cierto? En t, nos quedaría 30 metros por segundo sobre segundos, 30 dividido entre 6 me quedaría 5 y metros por segundo sobre segundo me queda metros sobre segundo al cuadrado, que es son las magnitudes de aceleración, ¿cierto? Las unidades de aceleración, perdón, listo. Entonces ya lo tenemos en ese problemita. Vamos con otro. Un automóvil que viaja a 80 kilómetros por hora se detiene un segundo después de que se le apliquen los frenos. ¿Listo? Miren que estas formulitas siempre las vamos a utilizar. ¿Listo? Son las mismas para todos los problemas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que hacer una conversión, ¿no? Este 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Y está en horas acá y acá está en segundos. Por lo tanto, este lo quiero pasar a metros por segundo. Cojo el 80 kilómetros por hora y lo multiplico por su factor de conversión, que serían 1000 metros sobre un kilómetro. Porque 1000 metros equivale a un kilómetro. Cancelo kilómetros con kilómetros y esto me queda 80.000, ¿cierto? Y ahora multiplico para cancelar esta hora por una hora arriba y por 3600 segundos abajo. Este es el factor de conversión. Y entonces me quedaría 80 por 1000, 80.000 sobre 3600, 22,2 metros por segundo. ¿Listo? Y ahora hago el dibujito. Entonces me dicen que un automóvil comienza a frenar, ¿cierto? Frena hasta que finalmente se detiene. ¿De acuerdo? O sea que cuando comenzó a frenar llevaba una velocidad de 22,2 metros por segundo, que esto lo hizo exactamente en un segundo y que además de eso, si terminó frenando, ¿cierto? Se frenó, o sea que su velocidad final tuvo que haber sido 0 metros por segundo. Nos piden en qué espacio se dio esa frenada, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito hallar este que es X, el espacio recorrido. La primera no tiene, no la puedo usar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál vamos a usar? En este caso podemos usar esta, ¿cierto? Si conocemos la aceleración, no conocemos la aceleración, entonces no podemos usar esta para hallar X. En esta, pues, tampoco conocemos, en este caso sí se podría usar, no tiene aceleración, entonces vamos a usar esta, la segunda. ¿Por qué? Porque conocemos la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo y simplemente lo dividimos sobre 2, o sea que esa es nuestra formulita. Entonces reemplazamos la velocidad final, 0 metros por segundo, ¿listo? Más la velocidad inicial, que es 22,2 metros por segundo sobre 2, reemplazamos esos datos, 0 metros por segundo sobre 22,2
11,2 metros por segundo y nos va a quedar como respuesta el espacio, después de hacer estas operaciones, cancelamos segundos con segundos y el espacio total recorrido sería 11,1 metro. ¿Listo? O sea que frenó y en 11 metros, más o menos, en 11 metros llegó su velocidad final a cero.